En el año 600 después de Cristo, mientras Europa vivía en la oscuridad de la Alta Edad Media, en los Andes centrales del Perú existía ya un imperio. No el imperio Inca, uno anterior, más antiguo, más olvidado. Y según los arqueólogos que lo estudian hoy, más importante de lo que la historia oficial ha querido reconocer. Se llamaban los Huari. Y lo que construyeron hace 1400 años cambiaría para siempre el destino de toda civilización andina que vino después. Los caminos que creemos incas, los Huari los trazaron primero. Las terrazas agrícolas que admiramos en Machu Picchu, los Huari las diseñaron primero. El sistema de administración estatal que mantuvo unido al imperio inca, los Huari lo inventaron primero. Y los quipus, los Huari los anudaron primero. 800 años antes que los incas. Pero hay algo más, algo que ningún libro de historia peruana te ha explicado con claridad. Los Huari no solo inventaron los quipus, los usaron de una manera que los incas nunca quisieron que nadie supiera. Una manera que permaneció completamente oculta durante más de 1000 años, hasta que una investigadora extranjera llegó a un pueblo perdido en los Andes de Lima, tocó con sus propias manos unos nudos guardados en secreto por generaciones y entendió algo que dejó sin palabras a toda la comunidad académica mundial. En este video vas a descubrir quiénes fueron realmente los Huari, qué secreto guardaban sus quipus y qué encontró esa investigadora en unos nudos que nadie había podido leer en más de 1000 años. Quédate hasta el final, porque lo que dicen esos nudos reescribe el origen de la civilización andina. Contexto épico. Para entender lo que los Huari ocultaban, primero tienes que entender quiénes eran. Y para entender quiénes eran, tienes que olvidar casi todo lo que te enseñaron sobre la historia del Perú antiguo. Porque la versión oficial, la que aparece en los libros de texto, la que se enseña en los colegios, empieza siempre en el mismo lugar, con los incas. Como si antes de ellos no hubiera existido nada digno de recordar. Como si el imperio inca hubiera surgido de la nada, en el Cusco, por voluntad del dios Sol. Eso es exactamente lo que los incas querían que creyeras. La verdad es mucho más antigua y mucho más compleja. En el año 600 después de Cristo, en lo que hoy es el departamento de Ayacucho, en el centro del Perú, nació una civilización que los arqueólogos modernos consideran el primer estado imperial de los Andes. No un reino regional, no una cultura local, un imperio verdadero, con capital planificada, red de caminos, sistema administrativo centralizado y ejército capaz de conquistar territorios a cientos de kilómetros de distancia. Los llamamos los Huari. Su capital, también llamada Huari, fue una de las ciudades más grandes de su tiempo en todo el mundo. Se estima que en su momento de mayor esplendor, albergó entre 40.000 y 70.000 habitantes. Para comparación, en ese mismo siglo VII, Londres tenía apenas 10.000 personas, París menos. La ciudad de Huari era más grande que cualquier ciudad en Europa occidental en ese momento. Y desde esa capital en Ayacucho, los Huari extendieron su dominio por toda la costa y la sierra del Perú actual. Hacia el norte llegaron hasta Cajamarca y Lambayeque, hacia el sur hasta Moquegua y los valles del altiplano. Un territorio de más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, unificado bajo una sola administración, conectado por una red de caminos que los arqueólogos han confirmado como el antecedor directo del famoso Capac Ñan Inca. Sí, el Gran Camino Inca no fue idea de los incas, fue herencia directa de los Huari. Pero los caminos no eran su mayor logro. Los Huari desarrollaron algo que ninguna civilización andina anterior había logrado a esa escala: un sistema para gobernar pueblos distintos, con idiomas distintos, con dioses distintos, sin imponer una lengua única ni destruir las culturas locales. Lo hacían a través del control de dos cosas fundamentales. Primero, la comida. Los Huari construyeron enormes depósitos estatales, los antecesores directos de los colcas incas, donde almacenaban y redistribuían recursos en tiempos de crisis. Segundo, la información. Y aquí es donde entran los quipus. Los quipus más antiguos conocidos fueron hechos por los Huari.
Se distinguen por el uso de hilos envueltos y fibras de colores brillantes, con nudos simples siempre colocados cerca de los puntos de unión de las cuerdas. Wikipedia. Eso no es una teoría, es lo que muestran los registros arqueológicos. Los quipus wari son anteriores a cualquier quipu inca conocido por al menos 800 años. Y sin embargo, cuando los incas llegaron al poder y construyeron su imperio sobre las ruinas del mundo wari, hicieron algo sistemático y deliberado. Adoptaron los quipus, los perfeccionaron, los convirtieron en el sistema nervioso de su estado. Pero en sus propias crónicas orales, en las historias que contaban de sí mismos, en la memoria oficial del imperio, los wari prácticamente no existían. Habían tomado el invento y habían borrado al inventor. ¿Por qué? ¿Qué había en los quipus wari que los incas necesitaban apropiarse y al mismo tiempo silenciar? La respuesta está en lo que esos quipus podían hacer y en lo que una investigadora descubrió siglos después en un pueblo andino que nunca olvidó su secreto. El secreto wari. Para entender el secreto que los wari guardaban en sus quipus, tienes que entender primero cómo funcionaba su poder. Los wari no conquistaban como los romanos. No llegaban a un territorio, mataban a sus líderes e imponían su idioma y sus dioses por la fuerza. Su método era más sofisticado y en muchos sentidos más efectivo. Cuando los wari expandían su dominio sobre un nuevo pueblo, lo primero que hacían era integrar a sus líderes locales dentro de su sistema administrativo. Los curacas, los jefes regionales, no eran eliminados, eran incorporados. Se les daban títulos, responsabilidades, acceso a los recursos del Estado. A cambio, debían garantizar el flujo de tributos, la organización del trabajo colectivo y la lealtad de sus comunidades hacia la capital en Ayacucho. Era un sistema de obligaciones recíprocas. El Estado wari daba protección, redistribuía recursos, garantizaba estabilidad. Las comunidades daban trabajo, tributos, lealtad. Y todo ese sistema, cada obligación, cada acuerdo, cada compromiso entre el Estado y las comunidades quedaba registrado en quipus. Eso significaba que los quipus wari no eran solo contabilidad, eran contratos, eran la memoria legal y política de un imperio entero. Documentaban quién debía qué a quién, qué territorios pertenecían a qué comunidad, qué derechos tenían los líderes locales sobre sus tierras y su gente. Y ahí estaba el problema. Cuando los wari colapsaron, alrededor del año 1200 después de Cristo, su imperio no fue destruido por una conquista militar súbita. Se fragmentó lentamente, durante generaciones, en reinos regionales que heredaron su infraestructura, sus caminos, sus sistemas agrícolas y sus quipus. Durante 200 años, entre el colapso wari y el ascenso inca, esos reinos regionales siguieron usando quipus, siguieron registrando sus derechos, sus territorios, sus genealogías, sus acuerdos. La memoria de quién había sido quién en el mundo wari seguía viva, anudada en cuerdas de colores, guardada por familias que sabían exactamente lo que tenían en sus manos. Entonces llegaron los incas. Y los incas necesitaban exactamente lo que los quipus documentaban: legitimidad sobre territorios que técnicamente pertenecían a otros. El problema era que esos otros tenían pruebas. Un curaca del Valle de Ayacucho podía presentar un quipu que documentaba que su familia había administrado ese territorio desde tiempos wari, que tenía derechos ancestrales sobre esas tierras que ninguna conquista inca podía simplemente borrar. Un líder de la costa norte podía demostrar con sus cuerdas que los acuerdos de su comunidad con el Estado wari le otorgaban autonomías específicas que los incas estaban violando. Los quipus wari eran en la práctica el sistema legal del mundo pre-inca, y para que el imperio inca pudiera reclamar legitimidad total sobre sus territorios conquistados, necesitaba que ese sistema legal anterior dejara de ser legible. Lo que hicieron los incas fue brillante y brutal al mismo tiempo. No destruyeron los quipus wari masivamente, como harían los españoles siglos después. Hicieron algo más sutil. Adoptaron el sistema,
Lo estandarizaron bajo sus propias convenciones y gradualmente convirtieron la lectura de los quipus en una especialidad exclusiva del Estado imperial. Solo los quipucamayos imperiales, entrenados y controlados por el poder central en el Cusco, tenían autoridad oficial para leer e interpretar quipus en contextos legales y administrativos. Los quipus wari más antiguos, los que documentaban derechos y acuerdos anteriores a la conquista inca, quedaron técnicamente ilegibles para las nuevas generaciones de quipucamayos formados bajo el sistema imperial. No porque el conocimiento se perdiera completamente, sino porque transmitirlo se volvió peligroso. Hubo familias que siguieron guardando esos quipus en secreto, que enseñaron a sus hijos cómo leerlos de generación en generación, sin escribirlo en ningún lado, sin decírselo a nadie fuera del círculo familiar, que entendían exactamente lo que tenían, la prueba de que el mundo había existido antes del Inca y de que sus derechos sobre sus tierras eran más antiguos que cualquier decreto imperial. Esos quipus sobrevivieron la conquista inca, sobrevivieron la conquista española, sobrevivieron 300 años de virreinato y 200 años de república, guardados en cajas de madera, ocultos en archivos comunitarios, transmitidos de anciano a anciano en pueblos que el mundo moderno había olvidado por completo, esperando que alguien con las herramientas correctas llegara a preguntar. En el año 2015, una antropóloga de la Universidad de St. Andrews en Escocia llegó a uno de esos pueblos. Su nombre era Sabine Hyland, y lo que encontró en esa caja de madera cambiaría para siempre lo que creíamos saber sobre la escritura andina. Hyland y el descubrimiento. San Juan de Collata, provincia de Huarochirí, Lima. Un pueblo pequeño, de casas de adobe, en la frontera altiplánica entre las provincias limeñas de Canta y Huarochirí. Un lugar que no aparece en las guías de turismo, que la mayoría de peruanos nunca ha escuchado nombrar. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido en algún punto entre el siglo XVIII y el presente. Sabine Hyland llegó ahí en el año 2015. Hyland no era una recién llegada al mundo andino. Era una antropóloga y etnohistoriadora con décadas de trabajo en los Andes, especializada en textos nativos, tanto alfabéticos como en fibra. Trabajaba para la Universidad de St. Andrews, en Escocia, financiada en parte por la National Geographic Society. Había pasado años estudiando quipus en museos de todo el mundo. Pero lo que encontró en Collata no se parecía a nada que hubiera visto antes. Las autoridades comunales del pueblo la recibieron con una condición. Podía estudiar lo que guardaban, pero tenía que hacerlo de la manera correcta. Le pidieron que se quitara los guantes. Hyland había llegado preparada para manipular los quipus con guantes de conservación, como se hace en cualquier museo del mundo. Las autoridades de Collata le explicaron que eso era un error. Para leer estos quipus, le dijeron, hay que sentirlos, no solo verlos, sentirlos con las yemas de los dedos, la textura de la fibra, la dirección del torcido, la tensión de cada nudo. Porque parte del mensaje no estaba en los colores ni en las posiciones, estaba en el tacto. Eso ya era extraordinario, pero entonces abrieron la caja. Los quipus estaban almacenados en una caja de madera que hasta hacía poco las autoridades del pueblo habían mantenido oculta de los foráneos. Junto a los quipus, la caja contenía docenas de cartas que databan de los siglos XVII y XVIII, en su mayoría correspondencia oficial entre líderes de la aldea y el gobierno colonial español, con referencias a derechos sobre tierras. Pero los quipus eran diferentes a todo lo catalogado hasta entonces. No estaban confeccionados con hilos de algodón. En su elaboración se utilizaron fibras de vicuña, alpaca, llama, guanaco, venado y vizcacha. 6 tipos de fibra animal distintos, cada uno con una textura diferente al tacto. Cada uno, Hyland comenzó a sospechar,
con un significado específico dentro del sistema. Las autoridades del pueblo le contaron lo que sus ancestros les habían transmitido de generación en generación. Esos quipus eran cartas. Habían sido creados por líderes nativos como epístolas sobre sus guerras, en el contexto de una rebelión indígena en el siglo XVIII. Los ancianos del pueblo informaban a los más jóvenes que los quipus fueron creados alrededor de la época de un legendario jefe local, Pedro Cajayauri, cuya carta firmada a las autoridades coloniales, fechada en 1757, se conservaba junto a los otros manuscritos. Cartas de guerra, escritas en nudos, guardadas en secreto durante más de 250 años. Hyland pasó semanas analizando los quipus con una metodología que ningún investigador había aplicado a ese nivel de detalle. Documentó cada cuerda, cada nudo, cada tipo de fibra, cada color, cada dirección de torcido. Y lo que encontró la dejó sin palabras. Los quipus contenían 14 colores distintos para 95 patrones de cuerda únicos. Ese número está dentro del rango de símbolos en sistemas de escritura logosilábica. Logosilábica. Esa palabra es clave. Un sistema logosilábico es un sistema de escritura donde los símbolos representan sílabas o palabras completas. Es el mismo tipo de sistema que usaban los mayas, que usaban los sumerios, que usaban los egipcios con sus jeroglíficos. Lo que Hyland estaba diciendo, con toda la precisión académica de una investigación publicada en Current Anthropology, era que los quipus de Collata no eran registros numéricos, eran escritura. Estos quipus expresan sílabas fonéticas a través del uso de fibras de vicuña, alpaca y venado para indicar significado. Es necesario sentir con las manos las texturas de las cuerdas y los nudos para descifrar este texto tridimensional. Una escritura que no se lee con los ojos, que se lee con los dedos, en la oscuridad si es necesario, exactamente como los cronistas españoles describían que hacían los quipucamayocs incas 500 años atrás. Hyland afirmó: esta es la primera vez que se han encontrado quipus fonéticos. Primera vez en la historia moderna. Pero había algo más que Hyland no podía ignorar. Esos quipus de Collata eran del siglo XVIII, coloniales, lo que significaba que alguien 200 años después de la conquista española todavía sabía cómo crear quipus fonéticos. Todavía sabía cómo escribir en nudos de una manera que solo el destinatario correcto podría leer. Ese conocimiento no se inventó en 1757. Se había heredado, transmitido en secreto durante generaciones. ¿Desde cuándo exactamente? Eso era lo que Hyland necesitaba descubrir. Y la respuesta la llevó de regreso al principio, al origen de todo el sistema. A los quipus más antiguos conocidos en los Andes. A los quipus que no hicieron los incas. A los quipus que hicieron los wari. Porque si los descendientes de comunidades andinas todavía en el siglo XVIII sabían cómo escribir fonéticamente en quipus, y si ese conocimiento venía de una tradición que sobrevivió la conquista inca y la conquista española, entonces la pregunta no era si los wari usaban quipus para escribir. La pregunta era, ¿qué decían? Las revelaciones. Entonces, ¿qué decían los quipus wari? ¿Qué información era tan valiosa que familias enteras la protegieron durante 1000 años? ¿Qué había en esos nudos que justificaba transmitirlo en secreto de generación en generación, a través de conquistas, evangelizaciones y repúblicas? Vamos revelación por revelación. Primera revelación.
Los Wari tenían un sistema de escritura antes que cualquier otra civilización andina conocida. Durante décadas, el debate académico sobre los quipus giró siempre alrededor de los incas. ¿Podían los quipus incas registrar narrativas? ¿Eran solo contabilidad o también escritura? Ese debate ignoraba una pregunta más fundamental. ¿Y antes de los incas? Lo que el descubrimiento de Highland en Collata demostró no fue solo que los quipus coloniales podían ser fonéticos. Demostró que ese conocimiento fonético había sobrevivido intacto durante siglos de persecución activa. Piénsalo un momento. Los españoles quemaron quipus sistemáticamente durante todo el siglo XVI y el XVII. Las campañas de extirpación de idolatrías persiguieron a quienes los guardaban. Los quipucamaudos imperiales incas habían sido eliminados o asimilados décadas antes. Y sin embargo, en 1757, en un pueblo de los Andes de Lima, líderes locales todavía sabían crear quipus fonéticos para comunicarse en secreto durante una rebelión. Ese conocimiento no sobrevivió por accidente. Sobrevivió porque alguien consideró que valía la pena morir antes de perderlo. Los investigadores que han estudiado los quipus Wari en el Museo Dumbarton Oaks en Washington, una de las colecciones más importantes del mundo en arte precolombino, han confirmado que los quipus Wari más antiguos muestran una complejidad estructural que va mucho más allá de la contabilidad decimal. Patrones de fibra, combinaciones de color y direcciones de torcido que no tienen equivalente en los quipus incas puramente numéricos. Patrones que sugieren, sin que todavía podamos leerlos completamente, que los Wari usaban sus quipus para registrar algo más que números. Algo que los incas heredaron y decidieron no enseñarle al mundo. Segunda revelación. El sistema Wari explica por qué los incas nunca pudieron ser completamente descifrados. Uno de los grandes misterios no resueltos de los quipus incas es su variabilidad inexplicable. Los investigadores que han trabajado con la base de datos de Harvard, con casi 1.400 quipus catalogados, han encontrado algo perturbador. Hay quipus que siguen patrones numéricos claros y consistentes, pero hay otros, un porcentaje significativo, que no encajan en ningún sistema numérico conocido. Patrones que se repiten de maneras que sugieren significado que ningún algoritmo ha podido descifrar todavía. Durante años, la explicación dominante fue que esos quipus simplemente eran variantes regionales del mismo sistema numérico básico, que la variabilidad era ruido, no señal. Pero el descubrimiento de Highland en Collata abrió una posibilidad diferente. ¿Y si esos quipus inexplicables no son variantes numéricas? ¿Y si son la evidencia de que el sistema fonético Wari nunca desapareció completamente del sistema inca? ¿Y si los quipucamayos imperiales heredaron dos tradiciones simultáneas, la numérica inca y la fonética Wari, y las mantuvieron funcionando en paralelo, una visible para el Estado, la otra reservada para quienes sabían leerla? Dos sistemas, uno oficial, uno invisible, y el invisible venía de los Wari. Tercera revelación. Lo que Highland encontró en Collata es solo el principio. Cuando la investigación de Highland fue publicada en Current Anthropology en 2017, la respuesta de la comunidad académica fue exactamente la que ella había anticipado: fascinación, escepticismo y una pregunta que nadie podía responder todavía. Si los quipus de Collata son fonéticos, si representan sílabas a través de combinaciones de fibra y color y torcido, ¿por qué no hemos podido leer el resto del mensaje? Highland había descifrado dos cosas concretas: los nombres de los dos Ayllus, los dos linajes familiares que enviaron y recibieron las cartas. Pero el resto del contenido, las palabras exactas de esas cartas de guerra escritas en 1757, en medio de una rebelión andina, seguía siendo ilegible. No porque faltaran datos, sino porque faltaba la clave. Highland reveló que estaba estudiando el testimonio inédito de los rebeldes de Collata, que utilizaron esos quipus fonéticos, con más de 1.500 páginas manuscritas de testimonios sobre la rebelión, guardadas en el Archivo General de las Indias. 1.500 páginas de testimonios coloniales.
escritos por los mismos funcionarios españoles que interrogaron a los rebeldes que usaron esos quipus, que posiblemente describieron, sin entenderlo, el contenido de las cartas que estaban tratando de descifrar. Si esos testimonios contienen referencias al contenido de los quipus, si las preguntas que los jueces coloniales hicieron a los rebeldes revelan qué información viajaba en esos nudos, entonces existe la posibilidad real de construir por primera vez una clave de lectura parcial para el sistema fonético andino. No para todos los quipus, pero para suficientes como para empezar a escuchar lo que el mundo wari intentó decirnos hace más de 1000 años. Y eso, para los investigadores que trabajan hoy en este campo, es exactamente lo que hace que este momento sea único en la historia de la arqueología andina. No estamos al final de este descubrimiento, estamos en el principio. Hay algo que los arqueólogos que excavan la ciudad de Wari en Ayacucho repiten cada vez que hablan de lo que encuentran. Dicen que cada vez que abren una nueva cámara, cada vez que descubren un nuevo depósito, cada vez que analizan un nuevo fragmento de cerámica o un nuevo textil, se dan cuenta de que sabían menos de lo que creían. Eso no es una confesión de fracaso, es la señal más clara de que están ante algo genuinamente grande. Los wari gobernaron los Andes durante 600 años, construyeron la infraestructura sobre la que los incas edificaron su fama. Inventaron el sistema de información que permitió administrar el territorio más complejo de América, y luego desaparecieron de la memoria oficial tan completamente que durante siglos nadie supo exactamente cómo llamarlos. Pero no desaparecieron de verdad. Dejaron sus caminos bajo los caminos incas, dejaron sus terrazas bajo las terrazas incas, dejaron sus quipus en manos de familias que entendieron, con una claridad extraordinaria, lo que tenían. Y en un pueblo pequeño de los Andes de Lima, en una caja de madera guardada durante generaciones, dejaron algo más, una forma de escribir que sobrevivió 1000 años de conquistas, evangelizaciones y silencios forzados. Una escritura que no se lee con los ojos, sino con los dedos, que vive en la textura de fibras de vicuña y venado y alpaca, que necesita ser tocada para ser entendida. Sabine Hyland llegó a Collata buscando datos para una investigación académica. Encontró algo diferente. Encontró a un pueblo que nunca olvidó que tenía algo que decir, que había guardado ese algo con una fidelidad extraordinaria durante más de 250 años, y que esperaba, con una paciencia que ninguna civilización moderna puede comprender del todo, que alguien llegara con las preguntas correctas. Los wari anudaron su historia en cuerdas de colores hace más de 1000 años. Los incas intentaron que nadie la leyera. Los españoles intentaron que nadie la recordara. Y sin embargo, aquí estamos, leyéndola. Si este video te abrió los ojos sobre una civilización que la historia oficial olvidó, suscríbete, porque en el próximo video vamos a entrar en los quipus de Caral, la civilización más antigua de América con 5000 años de historia, y la posibilidad de que todo lo que creemos saber sobre el origen de la escritura andina sea apenas la superficie de algo mucho más profundo. Deja en los comentarios una sola pregunta. ¿Qué crees que los wari escribieron en esos quipus que todavía no podemos leer? Me interesa leer lo que piensas. Hasta la próxima.